Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 231, Zoológico Nacional de Weimar. Su Majestad, los materiales de construcción ya están cargados en los camiones. Y los trabajadores y yo estamos listos para partir, dijo Tim con entusiasmo. Sintió que hoy era su cumpleaños. Por lo general, solo ayudaba en las obras de construcción de vez en cuando, pero esta vez, estaría involucrado durante todo el proceso, entonces ¿cómo podría no estar emocionado? Antes de la llegada de Landon a Weimar, siempre había sido una persona que siempre había estado fascinada por crear cosas en su taller de herrería. Así como ayudar a la gente a construir casas. Así que cuando se convirtió en supervisor, no tuvo tiempo de asumir todo un proyecto de construcción por su cuenta, pero ahora, Su Majestad le había dado la oportunidad de hacerlo. La emoción y el entusiasmo estaban escritos en el rostro de Tim, mientras miraba apresuradamente el plan de diseño que Landon le había dado ayer. En verdad, quedó profundamente sorprendido por el minucioso diseño de Landon. El plan de diseño de Su Majestad tuvo en cuenta dos criterios principales. El número de personas que vienen y cuánto tiempo permanecerían en cada sitio de atracción. Si su experiencia fuera súper corta y aburrida, entonces no dejaría una impresión duradera en los visitantes. Necesitaban una manera de cautivarlos, haciéndoles sentir que el viaje valía la pena, además, más gente significaba más dinero para Weimar. Por lo tanto, el plan de diseño tenía que ser impecable. Hasta ahora, Landon había recolectado con éxito 11 tipos de animales feroces de su misión. Obtuvo Hangols, Boundals, Lechuns, Catilones, leones de montaña, pumas, lobos de nieve, pumas, osos azules, osos verdes y tigres dientes de sable, aunque algunos de estos animales eran familiares para aquellos en la tierra. Sus colores de piel y tamaños eran completamente diferentes. Tomemos como ejemplo los osos azules. Estos osos parecían osos normales, pero sus tonos de piel eran azules y solo podían crecer hasta 5 pies de alto. Pero por alguna razón, sus dientes y garras eran más largos que los de los osos normales. Y literalmente tenían orejas tan largas como las de un lobo. Incluso los tigres dientes de sable tenían la piel color fresa y eran tan grandes como un alce. De hecho, la mayoría de los animales de este mundo eran algo completamente distinto, y afortunadamente para Landon, había adquirido con éxito 327 animales enjaulados de las 11 especies. Además de estos 11, Landon le había pedido previamente a Santa que trajera 15 tipos más de animales cuando llegara en julio. Estos animales eran ciervos, renos, alces, guapitíes, gansos, glotones, erizos, conejillos de indias, patos, tortugas, liebres, bisontes, linces, pájaros carpinteros y castores. Comprar estos animales no fue particularmente difícil, ya que estaban casi en todas partes dentro del continente pino. Tener animales era considerado un signo de prestigio. La gente tenía tigres, pumas, etc., solo para presumir ante sus amigos, de modo que Santa Claus podía conseguir fácilmente estos animales para Landon. Las aves, como los pájaros carpinteros, eran muy caras y en su mayoría pertenecían a varias mujeres nobles. Por supuesto, en el futuro, obtendría cosas como simios de otras partes del mundo. Pero por ahora, solo podía conseguir los que se encontraban dentro de este continente. Aparte de los animales que serían colocados en el zoológico, Landon también había solicitado que Santa trajera varios perros también. Especialmente los perros esquimales que se encontraban principalmente alrededor del imperio de Deiferus y el norte y este de Arcadina. Santa también podía comprarle estos perros a Carona, ya que los comerciantes los habían estado vendiendo por todo el continente pino. Algunos de esos perros serían entrenados para las fuerzas militares de guardia y policiales.
mientras que otros serían cuidados y colocados en una tienda de mascotas. Landon pensaba que si alguien quería un perro, tenía derecho a tenerlo como mascota. En lo que respecta al zoológico, Landon había hecho planes para tener 26 tipos diferentes en total. En cuanto a la estructura del lugar, Landon quería organizar el territorio de cada animal en función de sus preferencias, entonces, en lugar de colocarlos en espacios reducidos y enjaulados, preferiría mantenerlos al aire libre como lo hacen la mayoría de los zoológicos. El territorio de cada especie animal tendría áreas masivas que estarían delimitadas por vallas, muros de vidrio, etc. El punto clave es que los animales feroces necesitaban más espacio para correr, trepar, etc. Por eso, la mayoría de los zoológicos crearían torres, lagos, cuevas y acantilados artificiales para ellos. Y también plantarían estratégicamente varios árboles. Por supuesto, al diseñar estas cosas, hay que tener en cuenta que tan alto y lejos puede saltar el animal desde cada acantilado falso. Pase lo que pase, estos animales nunca deberían poder escapar de sus territorios cerrados. En resumen, con todos los animales y sus enormes territorios. En pocas palabras, un visitante podría caminar durante más de 5 a 10 minutos alrededor de ciertos territorios de animales sin detenerse. Como el tigre dientes de sable, que era tan grande como un alce, o los pumas. Incluso animales más pequeños como los castores, necesitaban su espacio para construir presas alrededor de los arroyos artificiales en sus territorios. Imagínense 150 castores en esa misma zona. Diablos, necesitaban todo el espacio que pudieran conseguir. Es por eso que la mayoría de los zoológicos al aire libre ofrecen la opción de realizar recorridos turísticos por el zoológico que pueden durar incluso hasta 1 hora, pasando por elefantes, jirafas, etc. Para Landon tenía muchos animales feroces que necesitaban mucho espacio para formar sus manadas o manadas en ese espacio. Por eso, cosas como acantilados falsos y cuevas ocuparon mucho espacio desde el principio. Además, debido a lo alto que puede ser el espacio encerrado para los animales, la mayoría de los zoológicos tendrían varios puentes turísticos anchos en diferentes puntos de elevación, para que los visitantes puedan ver a los animales desde arriba. En algunos zoológicos, estos puentes podrían incluso llegar tan alto como esos acantilados falsos, haciendo que los visitantes se encuentren cara a cara con los animales en la parte superior de esas rocas. En cuanto a la seguridad y el cuidado médico de estos animales, Landon había decidido que el territorio de cada animal debería tener un edificio enorme que atendiera a sus necesidades. Estos edificios tendrían pasajes y compartimentos que conectaban el territorio del animal con el edificio. Por ejemplo, cuando llegaba el momento de alimentar a los animales, si eran amigables, los cuidadores podían simplemente atravesar una puerta desde el edificio y entrar al territorio del animal. Pero si el animal era feroz, entonces los cuidadores se paraban en puentes altos y largos que se extendían desde el segundo o tercer piso del edificio y arrojaban trozos de carne a los animales. De hecho, uno podría imaginarse la escena de Jurassic World, donde Chris Pratt también estaba alimentando a los dinosaurios desde un puente, y en caso de que lloviera, aún podrían colocar la comida en una gran caja mecánica que la enviaría a los animales. Por supuesto, cuando llovía o nevaba, los animales podían refugiarse en las diversas cuevas y otras estructuras alrededor de su territorio. Además, cuando había que tratarlos o vacunarlos, se les disparaba a los animales con tranquilizantes para mantenerlos a raya, para que no hirieran a los trabajadores. Landon había basado sus diseños arquitectónicos, así como los métodos de precaución de seguridad, en más de 12 zoológicos al aire libre famosos de la Tierra. Por el hecho de que estaba al aire libre, Landon solo tuvo que concentrarse en construir los caminos, cercar áreas con vallas, vidrios y otras barreras protectoras.
También tuvo que crear estanques o lagos falsos, rocas, acantilados y otros escenarios naturales, así como construir varios edificios para el zoológico. Estos edificios se centrarían principalmente en el aspecto de entretenimiento y el funcionamiento diario del zoológico. Para empezar, Landon también había decidido construir varios edificios de un piso después de cada atracción. Más específicamente, estos edificios tendrían bebidas y comidas como alitas fritas y helado. Y por supuesto, baños también. También para animales más amigables como las liebres y las tortugas. Los huéspedes podrían pagar para entrar en sus territorios y alimentarlos también. También habrá una nueva sección para cachorros, donde los invitados podrán alimentar con leche embotellada a los tigres bebés y a otros animales salvajes también. Moving continúa. Landon también había decidido tener un edificio enorme en el frente del zoológico. Este edificio se hará cargo de múltiples servicios como tarifas de entrada, objetos perdidos, primeros auxilios, centros de cuidado de bebés y servicios para discapacitados. También tenía un área para reservar tours al zoológico, así como baños, cenas, tiendas para comprar productos como camisetas con el logo del zoológico impreso con diseño de animales, etc. Además, en la parte delantera del parque también habría una parada de autobús, aparcamiento y parada de tren. En resumen, Landon se había asegurado de que este zoológico apaciguara a personas de todas las edades. Al mirar el plan tan detallado, Tim no pudo evitar sonreír de oreja a oreja. Su Majestad, podemos irnos ahora. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 232, Construcción del zoológico. Más de 100 máquinas llenaron el sitio de construcción mientras los trabajadores realizaban sus tareas asignadas. Algunos trabajadores estaban ocupados nivelando los campos, mientras otros marcaban otras regiones dentro del territorio. Habían marcado alrededor de 80 acres de tierra, que era el tamaño promedio de los zoológicos regulares. En promedio, la mayoría de los zoológicos tardan entre 2 y 3 horas para que los visitantes los recorran por completo. Así que tenían mucho terreno para marcar y nivelar, pero como el 65% del zoológico iba a estar al aire libre, tomó relativamente menos tiempo para que los 1000 trabajadores trabajaran en el otro 35%. Y 9 días después, los hombres habían nivelado con éxito todas las áreas que tendrían edificios, caminos, estanques falsos, etc. Además, durante estos 9 días, los nuevos reclutas que luego se unieron al grupo el segundo día, estuvieron ocupados aprendiendo todo lo que pudieron de estos veteranos de la construcción. Estaban abrumados por la sorpresa, la curiosidad y el asombro al ejercer sus nuevas profesiones. Pasó un tiempo hasta que su emoción se apoderó de ellos, ya que incluso ante sus ojos se dieron cuenta de lo más grande que la vida era Weimar. Para ser más específico, miraron a su majestad con asombro y reverencia, mientras se preguntaban cómo era posible que alguien llegara a tales cosas. Él era su salvavidas, además de un dios. Inmediatamente quisieron demostrar que eran dignos de su confianza haciendo lo mejor que podían en el trabajo. Mayor, ¿qué es esto? Se llama cinta métrica. Cuando midas una determinada distancia, anota siempre también las unidades del sí. De esa manera sabremos si está en pulgadas o centímetros. Esta máquina es una batidora. Lo usamos para mezclar cemento, arena, agua y agregados juntos, para poder formar hormigón. Hormigón, ¿qué es eso? Eres de esos edificios lisos que parecen de piedra que hay por Weimar. Eso es hormigón. Es uno de los materiales que utilizamos para sustituir la piedra cuando realizamos construcciones. Mayor, lo estoy haciendo bien. Estás mejorando.
El problema es que cuando marcas los campos no sigues un patrón recto. Tus marcas están algo torcidas. Con el terreno marcado y nivelado, Landon rápidamente decidió centrarse en la entrada del zoológico. Inmediatamente dividió a los hombres en 4 grupos. Las que pavimentarán los aparcamientos, paradas de tren y autobús. Aquellos que colocarán tuberías subterráneas, cables, etc. Los que harán la puerta y la cerca. Y los que pavimentarán el enorme espacio de entrada entre las enormes puertas del zoológico y el estacionamiento. Este espacio de entrada debía ser muy grande y amplio. En esencia, se necesitarían 6 minutos para caminar desde el aparcamiento hasta la puerta de entrada. Landon quería que tuviera estatuas de varios animales en diferentes puntos alrededor de la entrada. Así como un gran cartel que muestre el logotipo del zoológico, los días y horarios de apertura y cierre, etc. Por supuesto, dado que el nombre del zoológico ya estaba en la enorme puerta del frente, Landon sintió que sería redundante agregarlo al cartel nuevamente, y mientras todo esto sucedía, el grupo que debía colocar los cables y las tuberías también hacía su trabajo. Como las zanjas para las tuberías y las jaulas ya habían sido cavadas días atrás. Todo lo que tenían que hacer era colocar las tuberías y los cables hasta el interior del parque. Landon había decidido dejarles continuar con esta rutina hasta que lograran instalar completamente las tuberías y el cableado de todo el zoológico. En cuanto a las puertas y vallas, Landon había decidido utilizar vallas con forma de varas de oro, como las que se usaban en el Palacio francés de Versalles. Allá en la tierra, las puertas doradas debían tener 2,5 metros de alto. Y también serían tan anchas como una carretera de 2 carriles. Por motivos de seguridad también se añadirán 2 puestos de seguridad en cada extremo de la puerta. Así como varios otros puestos de seguridad a lo largo de diferentes posiciones en todas las instalaciones del zoológico. Por si acaso alguien intenta colarse o causar algún problema. En cuanto a los que hicieron el aparcamiento, Landon les había ordenado que hicieran la parada del autobús en algún lugar dentro del propio aparcamiento. En cuanto a la parada del tren, Landon también había decidido colocarla a la izquierda del aparcamiento. Así que todo lo que los trabajadores tuvieron que hacer fue pavimentar un camino para que los visitantes pudieran caminar desde la parada del tren hasta el estacionamiento. Los trabajadores trabajaron rápidamente y después de 2 días más, habían completado con éxito la entrada principal del zoológico. Pintaron y alquitranaron completamente el estacionamiento. Y además pavimentaron el espacio de entrada usando adoquines, esparcidoras y otras máquinas pesadas. A continuación, Landon se centró en construir el primer sector del parque. Este sector tendría ese enorme edificio para pagar la entrada, reservar tours, etc. En este sector también había otra zona de autobuses para los autobuses turísticos del zoológico, ambulancias para animales, etc. Este edificio tendría 3 pisos de altura. Y también sería extremadamente ancho. En la planta baja, una sección estaría dedicada a la estación de bomberos y los camiones del zoológico. También habrá varias secciones para el registro de visitantes, reservas de tours y actividades, un enorme patio de comidas, una tienda del zoológico para comprar productos del zoológico y la estación de seguridad principal del zoológico, todo en la planta baja. Algunas de estas instalaciones pueden incluso ocupar hasta 2 pisos. Como la estación de bomberos. Si alguien en la Tierra hubiera ido alguna vez a un gran centro comercial, entonces sabría instantáneamente a qué se refería Landon. Había algunas tiendas en el centro comercial como H&M o Gucci, que tenían compartimentos arriba y abajo dentro de sus tiendas. Entonces, para la sección de la estación de bomberos dentro del edificio, Landon quería darles 2 pisos.
Tendrían un poste en el centro y se deslizarían hacia abajo si fuera necesario. La estación de policía del zoológico también tendría este privilegio, ya que podrían necesitar una celda para encerrar a cualquier alborotador, hasta que sean transferidos a la estación de policía principal de Weimar. El segundo piso también contará con un centro de primeros auxilios y cuidado infantil, salas de conferencias, salas de personal con casilleros y áreas de descanso, y el tercer piso estará lleno de oficinas para los contadores, secretarias, etc., y más salas de conferencias también. La construcción continuó como de costumbre, y muy rápidamente, Landom y los trabajadores procedieron a trabajar en diferentes áreas alrededor del zoológico. Además de centrarse en los animales, la mayoría de los zoológicos también ofrecen la oportunidad de realizar estudios biológicos de ciertas aves y plantas. Por eso Landon también decidió crear ciertas escenas de jardines alrededor del zoológico. Las plantas estarían etiquetadas. Y en el futuro, los estudiantes de biología podrían venir aquí en excursiones y aprender más sobre ellas también. También habría una casa de mariposas y una casa de pájaros para que los visitantes pudieran verlas. El tiempo voló, y Weimar ya había entrado en su tercera semana de julio. Sí, ya estaba abierto al público por el momento. Pero ¿quién sabía que estaba abierto aparte de Papá Noel? En ese momento, lo único que esperaba era la llegada de sus invitados especiales. Faltaban unos días y por fin podría empezar a discutir el tratado. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 233, el rey Lecter Parceli. La capital, Imperio de Terique. Mi rey, reina madre, sobrevivió, respondió un hombre de unos 40 años que estaba arrodillado ante el molesto joven rey que tenía delante. Rey Lecter Parceli III, el tercero. Lecter era el 13º hijo de su padre, el ex-rey Michael Parceli, aunque Lecter era el 13º príncipe, su hermano mayor, el primer príncipe, tenía solo 19 años. Mientras que él, por otro lado, tenía 17 años. Su padre tenía 7 esposas, 4 concubinas y 9 animales que fabricaban vasijas en su harem. La madre de Lecter, la reina Camara, que era la sexta esposa de Ayam de Haram, había planeado todo para darle el puesto de rey. Ella había envenenado a su marido y le había obligado a acceder a sus deseos. Había conseguido que uno de los renombrados boticarios del continente de Morgany preparara esta toxina para ella. En un principio, el ex-rey Miguel pensó que sería capaz de curarse a sí mismo. Pero después de comprobar con sus boticarios reales que este veneno era extraño y no tenía cura, no tuvo más remedio que seguir sus deseos. Su trato fue sencillo. Cada vez que él accedía a sus deseos, ella le daba una pequeña dosis del antídoto como recompensa, pero claro, ¿cómo pudo Camara permitir que se curara por completo? Mezclado con el antídoto había otro veneno mortal que mataría lentamente a su marido. Este veneno era similar al veneno que Landon tenía anteriormente. La única diferencia era que a este le llevaría varios años eliminar a su víctima, y durante todos estos años antes de que la víctima muriera. El veneno la dejaba débil y postrada en cama, sin fuerzas ni siquiera para levantarse de la cama. Durante julio del año pasado, había comenzado su plan. Y había envenenado a su marido muy rápidamente, y durante ese tiempo, había ejecutado con éxito a 4 esposas, 2 concubinas y todos los objetos sexuales dentro del harem. Ella los había matado, junto a sus propios hijos bajo la farsa de la traición. Hasta el momento, solo la primera y la cuarta esposa habían logrado escapar con sus hijos. Los había estado buscando desde entonces, pero lamentablemente, no los encontraba por ningún lado. Por lo que parece, probablemente habían escapado de Terique. Pero ¿a dónde habrían ido?
Habían pasado casi 8 meses desde la última vez que los vio o escuchó de ellos. Y ahora mismo, todo el imperio estaba bajo su control. Aunque estaba preocupada, sabía que tenía un fuerte respaldo. Así que nunca se molestó realmente con ellos. Su patrocinador era su súper rico y ridículamente poderoso hermano mayor, el maestro Nopline. Fue él quien invitó al boticario. Y además elaboró todo su plan. Aparte de él, también contó con todo el apoyo de su verdadero amor y verdadero padre y de sus hijos, Raúl Parcelí. Sí, Raúl era el hermano menor del ex rey Miguel. Antes de casarse con Michael, ella y Raúl eran una relación en secreto, pero cuando Raúl vio que a Miguel le gustaba, ambos idearon un plan a largo plazo para tomar el trono para sí mismos. Raúl también tuvo que casarse, pero incluso después del matrimonio, ninguna había tomado el título de esposa. Todas eran simplemente concubinas. Nadie sabía el motivo de esto, pero ella sabía que estaba preservado para ella. De todos modos, ella, Raúl y Nopline habían estado planeando estos planes durante años. Michael Parcelí tenía demasiados partidarios leales en el poder, por lo que no tuvieron más opción que esperar el momento oportuno. Finalmente, su oportunidad llegó y logró colocar a su hijo como rey. Al principio, los ministros estaban furiosos, pues sabían que el primer príncipe debería haber sido el elegido por su majestad, pero cuando vieron a Michael que estaba postrado en cama hasta el punto de que ni siquiera podía hablar ni escribir, supieron que se estaba muriendo. Algunos de ellos incluso tenían el presentimiento de que era veneno, pero no se atrevieron a hablar. No fuera que su nuevo rey los matara junto a sus familias enteras en un ataque de ira. Si su majestad pudiera hablar de nuevo, entonces querrían que testificara contra Camara. Aunque habían cerrado sus trampas, sus corazones aún no podían aceptar que tendrían un rey así. Lecter no servía para nada. Era terrible en el manejo de la espada, y también malo para comprender o comandar fuerzas armadas. En resumen, lo que hacía la mayor parte del tiempo era comer, jugar con mujeres, hacer fiestas, etc. Su estilo de vida no tenía nada que ver con el de un rey. Su madre y sus fuerzas eran el verdadero cerebro de la operación. Todo lo hacían en su nombre, por lo que incluso sus enemigos desde lejos pensaban que era él quien daba varias órdenes, y para empeorar las cosas, a este cerdo regordete le gustaba cortarle las manos a la gente por las más pequeñas quejas. Los ministros sentían ganas de llorar cada vez que pensaban en el futuro del imperio. Ah, ¿cómo es que sigue vivo? ¿De qué sirven todos ustedes?, gritó Camara enojada. «Creí que habías dicho que era un hecho consumado», preguntó Lecter mientras masticaba ruidosamente y sostenía un gran trozo de muslo de pollo de su plato. «Eruptar». Los caballeros que estaban arrodillados en el suelo no pudieron evitar fruncir el ceño con disgusto. «¿Qué cerdo?», pensaron. «Mi rey, reina madre. Seguimos sus órdenes y enviamos 24 asesinos estratégicamente a él y Barn durante las guerras fronterizas, pero parecía que él también estaba preparado», respondió uno de los hombres. Camara miró al hombre y se burló. «¿Estás diciendo que es mi culpa entonces? Vaya, te di una tarea sencilla, y aún así culpas a una mujer de tu fracaso. ¿Y qué pasa con la otra tarea? ¿Por qué no habéis encontrado todavía a esos traidores? ¿Vas a decir que yo también tengo la culpa de eso? Ah, permítanme darles un consejo a todos. Todos ustedes son solo perros inútiles que se supone que deben servir a mi familia real. Así que nunca olviden su lugar. Ahora, les doy 4 meses más para enviar a sus espías por todo el continente Pino. Quiero noticias y las tengo ahora mismo. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 234, la Academia Culinaria y de Bartending.
A falta de unos días para la llegada de Santa, Landon decidió recorrer Weimar para realizar una inspección completa. Anteriormente, mientras trabajaba en el zoológico, había solicitado que también se hicieran otras cosas. En primer lugar, el chef Blake y el chef Benita se acercaron personalmente a él, solicitando que se abriera una escuela culinaria. Por supuesto, pensó que era una idea maravillosa, ya que la comida era una de las principales preocupaciones del mundo. Por ello decidió iniciar la construcción de la primera academia de cocina y bartending del mundo, y para finales de noviembre, esperaba que la construcción estuviera terminada. Esta academia culinaria estaría abierta a todos en Ertfilia, ya sean visitantes o aquellos de Weimar. Landon sintió que debía ser así, porque la buena comida debía compartirse y no esconderse. En esta época, la gente generalmente no sabía cómo cocinar adecuadamente ni utilizar varios ingredientes. Por eso Landon pensó que educarlos no sería necesariamente algo malo. En primer lugar, no tenía miedo de que su tecnología quedara expuesta, porque no tendrían forma de saber cómo surgían algunos de estos materiales de cocina. Durante sus clases, es posible que se les pida que utilicen la estufa, el refrigerador, aceite, mantequilla, leche en cartón, azúcar granulada, etc. ¿Pero qué tiene esto que ver con los métodos de producción industrial de estos artículos? Claro, quizás sepan que el azúcar granulada proviene de una planta de remolacha azucarera. Pero ¿cómo se transforma una planta húmeda y jugosa en granos de azúcar? No había manera de que conocieran todos los productos químicos, aditivos y otros procedimientos industriales necesarios para su fabricación. Vaya, ¿y qué pasa con cosas como los refrigeradores? En resumen, no había realmente nada que asustara a Landon en este asunto. En segundo lugar, consideró que esta era una buena manera para que Weimar creara riqueza. Al permitir que estos estudiantes internacionales utilicen los productos de Weimar, con el paso del tiempo se volverían más dependientes de estos bienes. Por ejemplo, si ahora estuvieran acostumbrados a los ingredientes de Weimar, entonces cuando regresaran a sus imperios o continentes, ordenarían inmediatamente grandes cantidades para ser utilizadas allí también. Y si se quedaban en los dormitorios, entonces tendrían el lujo de usar colchones y demás, que podrían pedir y enviar nuevamente a sus imperios también, ya sea comida o necesidades del hogar. Esta academia le daría a Weimar publicidad gratuita para la mayoría de sus productos. Lo único que podría hacer llorar a los estudiantes internacionales sería el hecho de que sus imperios no tendrían electricidad, suministro de agua, calefacción ni tratamiento de aguas residuales. Esto definitivamente los debilitaría, porque incluso si aprendieron a usar una cocina eléctrica, aún necesitaban ir a sus países y practicar frente a grandes fuegos abiertos. Incluso el privilegio de tener refrigeradores y demás no estaba disponible en sus imperios, por lo que definitivamente sería una molestia para ellos, pero ese no era el objetivo en el que se suponía que se centraría esta academia. La adaptación fue parte de su entrenamiento. En cuanto al aspecto educativo de la academia, tendría dos tipos principales de programas de licenciatura, culinaria y bartending. Quienes opten por una licenciatura en artes culinarias aprenderán los verdaderos valores de ser chef, así como la ética y el código de conducta para todos los chefs, habilidades adecuadas con el cuchillo, y métodos de cocción, ya sea horneando, friendo, en sartén, al vapor, etc. Efectos del calor al cocinar. Seguridad alimentaria y saneamiento, que también incluye cómo acceder a materias primas buenas, malas, caducadas y podridas para cocinar. Cómo adaptar la propia cocina a distintas circunstancias, ya sea que se tenga cocina eléctrica o no. Cómo saber y estimar cuando un alimento está bien cocido.
Gestión del tiempo, comunicación y liderazgo de grupos. Adecuada gestión de restaurantes y etiqueta del cliente, habilidades de servicio, preparación de las mesas para los invitados, satisfacción del cliente, etc. Porciones de bebidas. ¿Cómo qué bebida combina mejor con qué alimentos? Cómo cocinar varias paletas que existían en la tierra. Preparación de carnes, mariscos y alimentos. Y por último, la ciencia nutricional, estudiar las propiedades alimentarias de las materias primas. Ya sean hojas de tomillo, mantequilla, leche en cartón, etc. Así como conocer los beneficios para la salud de cada materia prima. Como las que aportan vitamina A y las que serían malas para personas con diferentes alergias. En resumen, les estaba enseñando a los estudiantes todo lo que había que saber sobre cocina. En cuanto a la estructura culinaria, se necesitarán 5 años para graduarse con una licenciatura, 4 años en la escuela y 1 año entero haciendo una pasantía. La escuela podría darles una pasantía en Weimar, o enviarlos a cualquiera de los imperios o continentes que tuvieran un tratado firmado con ellos. Por supuesto, si salen de Weimar, entonces la escuela los enviará en grupos de 20. Y también asignará uno profesor a cada grupo. Este profesor sería el encargado de calificar y evaluar todo su desempeño mientras estuvieran allí. Estos estudiantes incluso podían cocinar en lugares como el Palacio Real de Corona. Así que tenían que hacer lo mejor que podían en todo momento. Uno tenía que saber que esta academia estaría abierta a todos en Ertfilia. Por lo que Landon esperaba que el recinto escolar estuviera repleto. Los imperios podrían enviar a sus chefs a aprender, y otros comerciantes y personal de negocios también podrían hacer lo mismo. Por lo tanto, Landon tenía que asegurarse de hacerlo bien. Ahora, bajo esta licenciatura en artes culinarias, los estudiantes también pueden especializarse en hornería, pastelería y postres, mariscos, carne y aves, despensa y cocina de desayuno, cocina general y fina, nutrición culinaria y diseño de menús, saneamiento de alimentos. Con estas especializaciones, los estudiantes podrían convertirse en chefs, trabajadores de políticas alimentarias, proveedores de catering, desarrolladores de menús, etc. Quienes elijan continuar con su maestría también estudiarán 2 años más. 3 semestres estudiando y otro semestre haciendo prácticas. Para estas prácticas, ya sean de maestría o licenciatura, debían realizarlas antes del último semestre o año escolar. De todos modos, los estudiantes de maestría podrían especializarse en alimentos y nutrición, cocina internacional, hornería y repostería, preparación y saneamiento de alimentos, gestión de vinos y bebidas, gestión de restaurantes, cocinas y servicios de alimentación. Estos poseedores de títulos de maestría podrían convertirse en críticos gastronómicos, chefs principales o superiores, chefs ejecutivos, gerentes de restaurantes, etc. En resumen, tanto los licenciados como los másteres podrían trabajar allí donde hubiera necesidad de alimentos. Ya sean hospitales, hoteles, restaurantes, escuelas, residencias de ancianos e incluso cruceros. En general, Landon estaba satisfecho con la estructura culinaria de la academia. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 235, La Academia Culinaria y de Bartending, parte 2. Dejando atrás el aspecto culinario de la academia. Aquellos que elijan centrarse en la coctelería aprenderán código de ética y conducta como bartender, aportes nutricionales del alcohol y efectos en clientes con determinadas alergias, habilidades de gestión del tiempo, habilidades de liderazgo, habilidades de comunicación y las leyes y etiquetas relacionadas con el consumo de alcohol.
como cortar frutas y decorar cócteles tropicales y otros cócteles especiales. Recetas básicas y sofisticadas. Cómo entender el servicio y la cata del vino. Habilidades para servir y agitar bebidas en el bar. Conocimiento sobre cómo utilizar toda la cristalería y herramientas de coctelería. Seguridad y saneamiento. Atención al cliente y socialización. Gestión de bar, montaje y actividades diarias. Reguladores y control de costos de barras. Para ser barman, los estudiantes solo estudiarían un máximo de 3 años, donde 5 semestres se dedicarán a estudiar y el último a realizar prácticas, y después de su primer año de tomar cursos generales. Los estudiantes podrían especializarse o especializarse en cualquiera de las siguientes especialidades. Preparaciones de barra. Cervezas, vino, cócteles, mixología y recetas. Seguridad y saneamiento. Porciones de alcohol y frutas. Con todo esto en mente, aquellos que se graduaran exitosamente podrían trabajar en cualquier lugar donde hubiera un bar cerca. Ya sean hoteles, restaurantes, bares, complejos turísticos, fiestas, discotecas, cruceros, etc. De todos modos, ya sea trabajo de barman o culinario. Una vez que los estudiantes se gradúen, recibirán sus licencias para sus profesiones individuales. Por supuesto, estas licencias expirarían cada 4 años. Y después de ese periodo de tiempo, los propietarios de estas licencias necesitarían volver a tomar otro examen y renovarlas también. Pasando al examen de ingreso a la academia. Landon quería que fuera algo especial. La verdad es que sus fantasías eran un poco salvajes, porque quería el mismo examen impresionante como el de Hunter x Hunter. Él solo quería que pareciera algo importante para todo el mundo. Por supuesto, en el caso de la academia, en lugar de pelear, cocinarían, mostrarían sus habilidades con el cuchillo, elegirían los ingredientes correctos para crear ciertos platos. Y así sucesivamente. Habría 8 exámenes en total, todos realizados en 4 días. Por ejemplo, cuando llegaban por primera vez, el instructor podía pedirles que prepararan un plato que le gustara cuyo ingrediente principal fuera un huevo. Podrían utilizar cualquier otro ingrediente, pero la riqueza general del huevo no debería quedar eclipsada en ninguno de sus platos. Para el próximo examen, el instructor podría permitirles probar diferentes platos. Y su único objetivo sería identificar los ingredientes utilizados para prepararlos. También se les podría pedir que detecten ingredientes malos o que corten tomates, verduras o cebollas, para así mostrar sus técnicas con el cuchillo. Por supuesto, durante este primer año, Landon no iba a ser duro con aquellos que vinieran a estudiar. Él realizaba exámenes que tenían una probabilidad de aprobación del 60% basándose en los conocimientos culinarios de esa época, pero a medida que pasaran los años, el examen de ingreso iba a ser legendario. Quería que la escuela fuera una escuela de élite para la cocina, donde uno se sintiera como si hubiera triunfado solo por haber aprobado los exámenes. Además, como la profesión de bartender no era tan respetada ni común, Landon sintió que debería añadirla como parte de los exámenes de ingreso. Los estudiantes tendrían frutas, alcohol, hielo, un soplete y varias herramientas delante de ellos. Su objetivo principal sería crear nuevas recetas de cócteles y servir a sus instructores. Incluso si el sabor de su cóctel era algo malo, el instructor también verificaba otras cosas, como el servicio al cliente, las habilidades para servir, etc. En general, todos dentro de la academia aprenderían sobre cocina y coctelería durante su primer año escolar. Y después de eso, podrían especializarse en lo que quisieran. Esta fue una excelente manera para que Landon les presentara el arte de la coctelería.
En cuanto a las habitaciones, Landon quería que la academia tuviera dormitorios o residencias que serían asignados a los estudiantes en función de sus resultados. Landon quería que toda la situación del dormitorio fuera como cuando las universidades normales tienen sus propias residencias para sus estudiantes. Pero ahora, Landon quería ampliar esa idea y construir las residencias para que fueran extremadamente enormes como los complejos de apartamentos en las grandes ciudades. Todas estas residencias iban a ser 14 edificios extremadamente anchos de 6 pisos que podrían albergar a cientos de personas en ellos, y como se trataba de una escuela de cocina y coctelería, la competencia era definitivamente importante para motivar a los estudiantes. Entonces los primeros 4 pisos de cada residencia tendrían un total de 52 apartamentos. Y cada apartamento tendría 4 estudiantes en él. A partir del 5.º piso solo habría 2 estudiantes en el apartamento, y por último, el 6.º piso albergaría a los estudiantes en enormes apartamentos tipo estudio. Este era el trato, todos los que entraran ahora cabrían en los primeros 4 pisos. Cada piso tendría una cocina enorme en su interior. Y al comienzo y a la mitad del semestre, cada piso tendría sus residencias compitiendo entre sí. A partir de allí, solo los 30 mejores de cada piso serían considerados ganadores. Lo que haría un total de 120 ganadores de los 4 pisos. Nuevamente, estos ganadores competirían entre sí. Y los 15 mejores irían al 6.º piso donde estaban los enormes apartamentos tipo estudio. En cuanto a los que estaban entre los puestos 16 y 40, irían al piso 5, que eran los complejos de apartamentos de 2 habitaciones. Hay que saber que Landon había planeado hacer los pisos 6 y 5 lujosos, que eran todas las ventajas de ser los mejores, pero ¿cómo podría Landon detenerse allí? Una vez elegidos todos los mejores estudiantes del 6.º piso en todas las residencias, volverían a competir entre ellos, y a partir de ahí, también se elegiría el equipo élite top 10 de la escuela. Como miembros de la élite, ¿cómo podrían compartir sus residencias con otros? Landon había decidido construir específicamente otro enorme edificio de 6 pisos para ellos. Por supuesto, no construiría un edificio del mismo tamaño solo para 10 élites, porque sentía que sería demasiado. Las residencias normales podían albergar al menos 200 personas en una planta, ya que cada apartamento tenía 4 habitaciones. Entonces, ¿cómo pudo construir edificios para las élites de tal tamaño? Eligió construir un edificio delgado de 6 pisos que pudiera albergar 2 enormes apartamentos tipo estudio en cada piso. La planta baja tendría una gran cocina, comedor, etc. Pero a partir del 2.º piso, los estudiantes de élite de 10 y 9 tendrían sus apartamentos allí, mientras que el 8 y el 7 tendrán el suyo en el 3.er piso. Y esto continuaría hasta que los estudiantes de élite 1 y 2 residieran en el 6.º piso. Aunque el edificio era mucho más delgado que las otras residencias, cada suite de élite tendría un espacio enorme, vestidores y otras instalaciones de primer nivel alrededor de sus apartamentos. Y aparte de esto, las élites obtendrían un 30% de descuento en todos los alimentos en Weimar y muchos otros beneficios. Por supuesto, si los demás estudiantes querían tales privilegios, entonces necesitaban trabajar el doble para alcanzar sus objetivos, y una vez que se sintieran lo suficientemente cómodos, podrían lanzar desafíos a los 15 o 40 mejores dentro de sus respectivos edificios. O incluso a las élites. Si ganaran, se sentarían en la posición de perdedores como el nuevo top 14 o en cualquier posición que eligieran. De regreso en la Tierra, a Landon le encantaba ver Shogun Food Wars con Yukihira Soma. Olvídalo. Las guerras de alimentos eran obligatorias. ¿Cómo pudo perder una oportunidad tan grande? Jamás. Iban a competir y ya está.
De todas formas, el sector culinario tendría su propio top 10 de élites. Y el sector de la coctelería también tendría el suyo. Que comience la guerra de la academia. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 236, Un nuevo mundo. Ciudad de Riverdale, Arcadina. Mi señor, estoy aquí para informarle del estado de mi misión. En la lujosa sala de audiencias, varios caballeros se encontraban actualmente de pie ante el señor de la ciudad. Informe. Mi señor, he comprado con éxito 1300 nuevos esclavos de diferentes ciudades alrededor de la base. Según sus instrucciones, todos tienen entre 15 y 18 años. Los entrenaremos en el camino de la espada a partir de ahora, mi señor, además, para aquellos a quienes obligamos. También secuestramos a sus familiares, por lo que el señor no necesita preocuparse por su lealtad hacia usted. Solo entrenando y luchando nuestras batallas podrán ver a sus seres queridos. En cuanto a sus familiares, los mantuvimos en la otra base, mi señor. Están trabajando allí como agricultores y sirvientas, dijo el capitán Tommy. Excelente. Capitán Garfio, ¿cuál es tu misión? ¿Alguna novedad?, preguntó Marder. Mi señor, por ahora, no hay noticias sobre la misteriosa fuerza que eliminó al maestro Shannon. Marder frunció el ceño mientras escuchaba. Pero ¿estás seguro de que la guerra ocurrió dentro de esa zona del valle? Sí, mi señor, aunque la nieve había limpiado la mayor parte de la evidencia, vimos varias pilas de enormes trozos de rocas que tenían varias grietas, y por la forma en que estaban esparcidos, era seguro decir que habían sido arrojados desde los acantilados de arriba. También había varios agujeros profundos alrededor del camino del valle que también respaldaron nuestros pensamientos sobre la gente arrojando esas enormes rocas desde los acantilados al valle. Aparte de eso, después de buscar durante 9 días más, también encontramos varios uniformes de caballero rotos con el escudo del maestro en ellos, así como varias otras espadas oxidadas que estaban enterradas profundamente entre los escombros. Algunas de estas espadas tenían los escudos de la familia Shannon, mi señor, dijo el capitán Garfio. Por supuesto que Landon había plantado la evidencia allí por si acaso. Parece que la batalla realmente ocurrió allí. Emboscar a mi padre en un momento como ese, significaba que la persona estaba al tanto de la convocatoria de mi padre a la capital. En la mente de todos, el culpable era Alec Barn o el barón Cain. Swayze. ¿Y tú qué?, preguntó Marder. Mi señor, día tras día hemos estado vigilando los caminos fervientemente, y durante este período, esos caballeros de Weimar no han hecho ningún movimiento para atacarnos todavía, respondió el capitán Swayze. Tal como pensé, esos hombres nunca estuvieron allí para hacernos daño en primer lugar. Muy bien, a finales de esta semana, envía a Ips y Siloc a echar un vistazo a la ciudad. Sí, mi señor. Lejos de los problemas dentro de la ciudad de Riverdale, un barco lleno de pasajeros curiosos se dirigía rápidamente hacia su destino de vacaciones. El océano. Zas, zas, zas. Las olas golpeaban contra el barco de manera pasajera, subiendo y bajando suavemente de manera constante, mientras cada ola llegaba tan fuerte y audaz como la anterior. Como una obra de arte viviente, los rayos de luz dispersos magnificaron el rico y profundo color azul del océano, haciéndolo parecer una pintura en constante cambio. Tío, ¿ya llegamos?, preguntó una niñita de 6 años, impaciente y linda, que hacía pucheros de aburrimiento. ¿Ves esas figuritas a lo lejos? Ahí es donde nos dirigimos, respondió Santa, señalando a Weimar. Para este viaje, además de sus compañeros de tripulación y 30 guardias reales, Santa había traído a otras 26 personas con él.
Había traído consigo a los miembros de la familia real, junto con su madre, su padre, 3 hermanas y sus hijos. De la familia real había traído el ex rey Carmelo y sus esposas Megara y Otena. Abuelo Adrián. La duquesa Mina, hermana de Carmelo, su marido el duque Ricardo. Y sus 3 hijos, Draven, Alex y Laila, y de su propia familia, Santa había traído su padre, el barón Hamilton, y su madre, Olivia. Sus 3 hermanas, Nora, Estella y Willow, así como sus hijos y maridos también. Los niños estaban algo inquietos, pues habían sido obligados y arrastrados a estas vacaciones por sus padres. ¿Qué tenía de bueno el lugar al que iban? ¿Qué tan diferente era de sus casas de lujo? De hecho, todo el mundo tenía los mismos pensamientos. Papá Noel solo les había dicho que si no venían, se perderían algo muy grande. Así que todo era un tanto misterioso para ellos. Los hijos de la duquesa Mina, que eran primos de Penélope, pensaron que su cuñado había sido engañado. Mientras tanto, los sobrinos de Santa Claus pensaban que su tío se había golpeado la cabeza demasiado fuerte contra una roca. ¿Qué clase de lugar era tan maravilloso como para que tuvieran que ser sacados así? Y si era tan grandioso como es que nunca habían oído hablar de ello antes. En cuanto a los adultos, simplemente tenían curiosidad por ver cómo era Weimar. Aunque este lugar pudiera fabricar esos extraños pases VIP, aún así sentían que nunca luciría tan grandioso o magnífico como la capital de Carona, pero unas horas después, pronto se dieron cuenta de lo equivocados que estaban. ¡Oh cielos! Pellízcame, debo estar soñando. Mamá, ¿qué es eso? ¿Cómo lograron todo esto? Cuando el barco se acercaba al puerto, los que estaban a bordo quedaron completamente abrumados por la vista que tenían ante ellos. Sus ojos se abrieron de par en par y sus labios temblaron ligeramente, mientras miraban el magnífico puerto que parecía extenderse más allá del océano. ¿Cómo lo hicieron? Adrián apretó el balcón de madera del barco con entusiasmo cuando el barco finalmente atracó en el puerto. Bienvenido a Weimar. Soy la guía del puerto Frida y estaré a cargo de guiarlos a todos al puerto costero para el check-in. Frente a ellos se encontraba uno de los guías del puerto de Weimar. Antes de que el barco atracara, la mujer había llegado caminando desde uno de los muchos puestos de oficinas en la costa. Su ropa era extraña, única, elegante y hermosa. Mirándola, uno podría pensar que ella también era de la realeza. La mujer vestía una camisa gris, un blazer azul, pantalones azules y tenía una corbata azul alrededor del cuello. Su cabello estaba atado, llevaba un reloj de color dorado, pequeños aretes de color dorado y su chaqueta también tenía una etiqueta con su nombre. De hecho, parecía una jefa profesional segura de sí misma que sabía qué hacer en todo momento. Mientras la seguían y escuchaban a su guía turístico, no pudieron evitar elogiar su notable manera de hablar. Les estaba contando la importancia de todos los demás edificios que habían pasado. Ella habló sobre denunciar robos o delitos en la comisaría situada a poca distancia de ellos, así como cuáles son las zonas que son privadas para los visitantes, etc. Su manera entusiasta y cálida de hablar los hizo sentir muy bienvenidos en Weimar. Sonrieron y asintieron mientras escuchaban a la educada dama que se movía junto a ellos. Las primeras impresiones siempre fueron las más importantes y hasta ahora habían sido completamente vendidas por el cuidado y la atención de Weimar hacia ellas. Olvídalo. Sin lugar a dudas, esta fue la mejor experiencia portuaria que jamás habían tenido. Parados afuera del enorme edificio del puerto, no pudieron evitar contemplar con asombro el hermoso edificio de cristal. Esto era de cristal. ¿Y cómo lo recogieron todo?
¿No era el vidrio una de las cosas más aterradoras que existían? Entonces, ¿cómo pudieron tener tanto? Los hombres sintieron que sus cerebros estaban a punto de explotar solo al mirar el magnífico edificio de cristal. En verdad, Landon lo había construido para que pareciera un aeropuerto. Así que lo había construido usando 1 tonelada de vidrio. Los hombres sintieron que se desmayarían en cualquier momento con solo mirar toda la estructura. ¿Qué tan rico era este señor Landon para poder asignar todos esos recursos de vidrio en un solo lugar? ¿Y cuántos trabajadores utilizó para construirlo? 50.000 hombres recogieron estos trozos de vidrio y los colocaron a mano uno por uno. Todos miraron a Santa Claus con sospecha, ya que no podían imaginar cómo se había construido esa estructura. En el centro del edificio, las palabras Puerto Costero estaban escritas en negrita y rojo para que todos las vieran. Nuevamente, en el frente del edificio también pudieron ver una enorme y extraña bandera colgando alrededor del edificio. Obviamente esta bandera era la bandera nacional de Weimar. Todos seguían girando en círculos mientras avanzaban con asombro, y justo cuando se acercaron a las enormes puertas de cristal, ocurrió la magia. ¡Sup! La puerta se abrió sola. Silencio. Todos se quedaron congelados mientras miraban las puertas mágicas. Por supuesto, las puertas podían abrirse gracias a sistemas de sensores cuyo proceso constaba básicamente de 4 pasos. Ya existían sistemas de sensores, pues así se controlaban las temperaturas y presiones en las plantas industriales. Y también el alumbrado público por todas partes. El guía los miró desde adentro y les sonrió cálidamente, mientras les indicaba que estaba bien que cruzaran esas misteriosas puertas que conducían a otra dimensión, pero una vez que vieron a Santa cruzar mientras les sonreía, rápidamente tomaron aire y siguieron adelante también. «Viejos, ¿por qué dudáis ahora? Tienes miedo, ¿verdad?», dijo Santa juguetonamente. «Rayos, ¿quién tiene miedo?», respondió Carmelo. «Maldito mocoso. Si tú puedes, yo también», dijo Adrián. Todos miraron al dúo y menearon la cabeza con impotencia. Este padre y su hijo eran exactamente iguales. Una vez que vieron a Santa Claus sano y salvo dentro, los niños corrieron a entrar también. Sentían mucha curiosidad por este nuevo mundo al que habían sido arrojados. ¿Qué otros objetos mágicos podrían encontrar? Cuando atravesaron la misteriosa puerta de cristal, sus emocionados corazones comenzaron a latir tan fuerte y fuerte como un tambor. Un nuevo mundo, nuevas aventuras. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 237, Bienvenido a Weimar. Al cruzar las puertas mágicas todos quedaron sorprendidos por el enorme interior. El piso estaba revestido con baldosas de mármol gris, con algunas baldosas de mármol negro que formaban líneas distintivas en ciertas secciones de los alrededores. Justo enfrente había un enorme cartel que decía, «Bienvenido a Weimar». Y aparte de eso, también había varios otros carteles con flechas, que decían cosas como, Estación 1, Estación 2, baños, VIP, mesa de ayuda, solo trabajadores, etc. Por supuesto, también había seguridad alrededor, en caso de que alguien estuviera allí y causara algún problema. Había varios divisores de cuerda retráctiles para esperar en fila más adelante, así como varias estaciones de recepción con 35 espaciadas de ancho en el frente. Entre estas estaciones 15 eran para aprobación de visas, 10 eran para check-in, 2 eran para objetos perdidos y servicios de ayuda. Y finalmente, 8 eran para tarifas de atraque y reprogramaciones. Cuando las personas obtienen sus visas aprobadas, deben acudir a las estaciones donde se registran y pagan las tarifas de atraque. Los barcos eran como carga y por tanto debían ser tratados como tal.
Anteriormente, cuando estos barcos atracaban, los guías entregaban a los visitantes una tarjeta que tenía un número. Podría decir, A1 o B6 y así sucesivamente. Entonces, cuando los visitantes llegaban a estas estaciones dentro del puerto costero, entregaban estas tarjetas con números a los trabajadores de aquí, y a partir de ahí, basándose en sus visas, los trabajadores determinarían el momento exacto en el que sus barcos debían salir de Weimar. Por lo general, los visitantes tendrían la opción de elegir cualquier hora dentro del día que se les asignara, siempre que fuera entre las 8 de la mañana y las 9 de la noche. El puerto costero de Weimar cerraba a las 10 de la noche, por lo que debían partir antes, y si se les pasa el horario de salida, entonces tendrían que esperar hasta el día siguiente y pagar un recargo por tardanza. Hay que tener en cuenta que estos barcos debían partir a tiempo para dejar espacio también a nuevos barcos. Siempre habría un horario para la salida y llegada de los barcos. Además, Landon quería que pagaran el atraque después de obtener sus visas, de modo que si eran rechazadas pudieran simplemente zarpar sin que ocurriera todo el problema del reembolso. De todos modos, después de haber pagado por sus espacios en el muelle, entonces harían fila en cualquiera de las secciones de check-in para verificación de identidad, y desde allí pasarían por los estrechos pasillos junto a cada estación de facturación. Y seguirían adelante. Dividir las estaciones de visa y check-in era una necesidad. De modo que si alguien ya tenía su visa, entonces solo necesitaba hacer el check-in sin interrupciones. Por supuesto, para los VIP, tenían su propio pasillo separado justo entre las estaciones de check-in 14 y 15 también. Como eran VIP, los llevaban a una cómoda sala en la que había gente de pie y bebidas. Y desde allí, ellos serían atendidos durante todo el camino. Al entrar en el asombroso edificio, Adrian sintió como si una explosión acabara de ocurrir dentro de su cerebro. Era del tipo bueno, del tipo que llevaba dentro un aire de asombro. Al instante se sintió como si volviera a tener 10 años. Tenía ganas de correr por la enorme habitación y besar el suelo de pura emoción, pero por supuesto, no pudo. Después de todo, él solía ser rey, así que hacerlo sería de lo más vergonzoso. En cuanto a Carmelo, la palabra asombro no lo definía del todo. Sintió como si alguien hubiera tomado su chispa de asombro y hubiera vertido queroseno sobre ella. ¿Puedo saber quiénes de ustedes son VIP?, preguntó su guía. Al instante, todos miraron esos 10 pases en las manos de Santa, como si fueran preciosos y raros artefactos. Antes, aunque sentían que esos pases estaban bien hechos, no pensaban nada al respecto. Pero ahora, parecía que VIP recibió algún tipo de tratamiento dorado aquí. Hijo, ¿alguna vez te he dicho lo orgulloso que estoy de ti? Chico, no soy tu suegro. Estás tratando de engañarme después de robarme a mi hija. Tío, ¿te he dicho alguna vez que eres mi héroe? Unos minutos después, todos los pases habían llegado a manos de la mayoría de los adultos. Solo había 10 pases, por lo que los desafortunados adultos y los niños fueron a hacer fila para la aprobación de la visa, mientras los VIP fueron a su acogedor salón. Allí, el personal se encargaría de todo para ellos al estilo VIP. Después de que todos se registraron, pasaron por una sección de revisión y almacenamiento de equipaje. Por supuesto, de vuelta al puerto, les habían proporcionado varios carritos de equipaje de aeropuerto para colocar sus maletas y baúles metálicos. Durante todo este tiempo, sus guardias reales han estado empujando los carros detrás de ellos. Los carritos de equipaje venían en todos los tamaños, desde pequeños a grandes, y eran muy efectivos para aquellos con demasiada carga. Cuando hablaron por primera vez de carros con ruedas, se sintieron un poco avergonzados por utilizar baúles.
Los baúles eran extremadamente pesados y tenían que ser transportados por varias personas a mano o sobre la cabeza de alguien, pero ese carrito simplemente hizo rodar sus baúles como si nada. No pudieron evitar sacudir la cabeza con ironía ante la consideración de Weimar. Una vez dentro de la sección de revisión y almacenamiento de equipaje, inmediatamente colocaron sus armas en varias bandejas a los lados según las instrucciones de los guardias. Y pasaron a través de grandes puertas con detectores de metales. Brom. La cinta transportadora comenzó a moverse y la bandeja se dirigió hacia los guardias que estaban delante. Una vez más, habían encontrado otro objeto mágico. En cuanto a la puerta detectora de metales, generalmente seguía la teoría de las ondas electromagnéticas y el magnetismo. Todo lo que se necesita es una batería, una caja de control, un circuito transmisor y una bobina transmisora. Junte todo eso y hasta se podrían fabricar esos pequeños detectores de metales que se usan para buscar tesoros en las playas. De todos modos, como no se permitían espadas ni armas en Weimar, los hombres tenían que registrar sus armas y almacenarlas en el puerto costero. Al final les dieron unos recibos y una tarjeta con un número. Por supuesto, este número mostraba en qué casillero estaban guardados sus artículos, y mientras eso sucedía, sus equipajes fueron revisados minuciosamente para detectar cualquier otra arma. Al salir de esta sección, fueron enviados inmediatamente a la sección de reservas, donde podían reservar y pagar los servicios de autobús a Weimar, pero ¿qué era exactamente un autobús? Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 238, Bienvenido a Weimar, parte 2. En cuanto a los miembros VIP, tenían la opción de utilizar un autobús VIP o conseguir viajes en automóvil individuales. Pero como vinieron con su familia a la sección ordinaria, optaron por renunciar a estas opciones y unirse al resto de los miembros de su familia. Hasta el momento estaban muy satisfechos con el trato preferencial que recibían aquí. Habían comido alitas de pollo, pizza, helado y otros alimentos celestiales. Además de beber algunas de las increíbles bebidas que había, como champán. También les dieron pequeñas bolsas que tenían un mensaje de bienvenida del rey, bolígrafos gratis y muchos más productos. Este VIP sí que era algo. Después de reunirse con el resto de la pandilla, todos comenzaron inmediatamente a comprar todo lo que quisieron. Me quedo con este. Cariño, ¿crees que este sombrero me queda bien? Este brillo de labios es realmente increíble. Mamá, ¿puedo tener esta bolsa rosa por favor? Mira, esto se usa para escribir. Lo llaman bolígrafo. Mira este. Dijeron que es un reloj, y da la hora. ¿Qué? La pandilla sintió que estos artículos eran los mejores que jamás habían visto. Incluso los guardias no pudieron evitar estar de acuerdo. Si hubieran sabido que Weimar era así, entonces habrían intentado traer a sus esposas como cocineras para el viaje o algo así. Los niños también estaban entusiasmados, ya que podían ver bolígrafos, libros y bolsas geniales de todos los colores, con la palabra Weimar descrita en ellas. Pasaron 15 minutos en un abrir y cerrar de ojos. Y pronto pudieron ver un magnífico carruaje gigante dirigiéndose hacia ellos. ¿Dónde estaban los caballos? ¿Qué estaba pasando aquí? Todos salieron rápidamente como zombies sin mente, que se quedaron estancados en el estupor ante lo que tenían delante. El glorioso carruaje de color rojo se mantenía firme y alto como un guerrero en el campo de batalla. Al menos a sus ojos, este carruaje era mucho más resistente que aquellos carruajes de madera a los que estaban acostumbrados. Santa miró sus expresiones y sonrisas. Ya he estado allí, ya lo he hecho, pensó. Una vez que todos subieron y se sentaron en los suaves cojines, todos miraron a Santa nuevamente.
Si los ojos pudieran eliminar, ya estaría muerto. ¿Cómo se atreve a venir aquí varias veces y ni siquiera molestarse en tomarlas también? No era este tipo simplemente tacaño. Le costaría mucho trabajo llevarlos consigo. Incluso el padre y la madre de Santa, el barón Hamilton y Olivia, estaban algo insatisfechos con este hijo suyo. Pero todos habían olvidado que no hacía mucho tiempo, la mayoría de ellos habían querido eliminar a Santa por arrastrarlos desde Carona hasta Weimar. A medida que el autobús avanzaba, el guía comenzó a hablarles con la ayuda de los altavoces de la radio del autobús. Una vez más, me gustaría darles la bienvenida a todos a Weimar. Según sus reservas, hará una parada en el Hotel Winnie de 4 estrellas, y mientras nos dirigimos hacia allí, les daré a todos un breve recorrido por Weimar. Silencio. ¿Cómo es que la voz del guía era tan fuerte? ¿Y cómo? Olvídalo. En este punto, decidieron aceptar el hecho de que Weimar estaba en otro mundo distinto de Ertfilia. Sentados en el autobús, sus expresiones estaban llenas de infinita impaciencia. Mientras pasaban por los numerosos edificios imponentes. Algunas zonas tenían edificios de 2 pisos, otras de 3 o 4 pisos. Y así sucesivamente. El viaje fue suave y los pasajeros no tuvieron ninguna experiencia incómoda. Hay que saber que en un carruaje normal tirado por caballos uno puede sufrir más de 15 sacudidas en un solo viaje, pero esto incluso podría hacerlos sentir somnolientos si no estuvieran llenos de tanta emoción en este momento. Estiraban el cuello como pollos, mientras miraban constantemente de izquierda a derecha. Y de adelante hacia atrás. Estimados pasajeros, justo delante de cada asiento se encuentran 4 documentos principales. Un horario de autobuses, un horario de trenes, un folleto y lo que llamamos un folleto o panfleto. Estos 2 elementos muestran todas las actividades que están disponibles para todos ustedes dentro de Weimar. Todos rápidamente sacaron el mapa y lo abrieron. Maldita sea, ¿cómo puede ser tan detallado? El folleto tenía varias páginas que detallaban todos los hoteles, la biblioteca, las comisarías de policía, las escuelas públicas y las actividades de entretenimiento. Además de lo que ofrecen estos lugares, sus direcciones, nombre de la calle y número, y un mapa que mostraba su ubicación exacta alrededor de Weimar. Con este pequeño folleto, si alguien quería denunciar un delito, solo tenía que mirar la dirección y el mapa. Y dirigirse a la estación. De la misma manera, si querían ir al parque, al hospital, registrarse como estudiantes internacionales en la escuela pública o extender su estadía en las oficinas gubernamentales. Este folleto los guiaría por el camino correcto. Por supuesto, en el folleto se colocaron solamente las cosas a las que tenían acceso los huéspedes. En cuanto al folleto plegable, contenía un discurso de bienvenida del rey. Y también hablaba de las cosas más importantes que había que hacer cuando uno llegaba a Weimar. Dice que tenemos que abrir algo llamado cuenta bancaria. Parece que tiene algo que ver con su dinero. También dice que podemos pagar el depósito del hotel con monedas. Y a partir de ahí, solo tenemos 24 a 36 horas para conseguir papel moneda y completar toda la tarifa. Además, solo consiguiendo esta cuenta bancaria podremos hacer compras y disfrutar de verdad en Weimar. Mientras leían el folleto, inmediatamente pusieron su plan en marcha, y finalmente llegaron a su Hotel Winnie de 4 estrellas. Al salir, quedaron una vez más impresionados por la profesionalidad y los trajes bien confeccionados de los empleados del hotel. Una vez que a todos se les dieron las llaves de sus habitaciones y se les mostró cómo usarlas, no pudieron evitar suspirar. Esta cosa clave fue realmente genial. Nadie podía entrar si no los tenía tan bien. Adrián colocó su mano sobre su pecho, mientras sentía que Weimar había conmocionado su corazón demasiadas veces.
De todos modos, como Papá Noel financiaba todo el viaje, colocó a los guardias y a su tripulación en habitaciones con camas dobles. Al igual que a los niños. Por supuesto, las parejas también tenían sus propias suites. Mira, el agua sale sola. ¿Qué clase de antorcha es esta? ¿Cómo puede ser esta cama tan suave? Dios mío, esta mesa también está hecha de cristal. Cariño, esta caja de metal está produciendo aire frío. Después de que todos terminaron de saltar en sus camas y mostrar su agradecimiento por todos los accesorios en sus habitaciones, inmediatamente se reagruparon y se dirigieron al banco, y desde allí, habían planeado ver a este rey todopoderoso. Tenía 2 cabezas. Era siquiera humano. Al salir del hotel, no pudieron evitar sonreír ampliamente. Pronto, finalmente tendrían la oportunidad de ver el granero del rey Landon. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 239, Encuentro con el rey. La pandilla se dirigió emocionada al banco. Y 1 hora y media después, todos habían recibido información detallada sobre sus nuevas cuentas bancarias. Así como el uso del dinero aquí. En esencia, una moneda de cobre equivalía a 0,7 BEI. 0,7 bayas igual a 1 CC. Se les había informado sobre los intercambios, así como sobre la importancia de sus libros de cuentas individuales. Cualquier persona mayor de 15 años podría abrir una cuenta. Y los padres que quieran planificar para sus hijos podrían abrir cosas como fondos fiduciarios, etc. Todos quedaron impresionados con el sistema bancario y sintieron que este tipo de sistema debería aplicarse también en Carona. Entonces, podemos ganar dinero simplemente dejando nuestro dinero en nuestras cuentas. Increíble. Me gusta este sistema. De esta manera nadie puede tocar el dinero de nadie sin permiso. Niño, ¿son estos los miembros de la familia real en estos billetes de papel de BEI? Los ojos de todos brillaron mientras miraban el dinero brillante en sus manos. Inmediatamente compraron unas carteras dentro del banco y colocaron en ellas parte de su dinero, tal como habían dicho los trabajadores. Al salir del banco, fueron recibidos inmediatamente por 20 hombres y mujeres, que estaban vestidos con trajes de camuflaje verde. Saludos, estimados invitados, ordenó Gary. Y al instante los demás soldados pusieron sus pies juntos y sus manos derechas sobre sus cabezas. Parecían una unidad organizada de hormigas realizando las mismas acciones al mismo tiempo. Asombroso. Su majestuosa exhibición de autodisciplina y atención, se había ganado el respeto del barón Hamilton. Era un fanático de la batalla que siempre estaba loco por entrenar a los hombres diariamente y cumplir con los deberes oficiales diariamente. Este nivel de autocontrol era algo que no era fácil de aprender ni de hacer. Ya sentía cierta curiosidad por sus métodos de entrenamiento. No solo él, todos los hombres, incluso los guardias reales y los jóvenes que eran pajes y escuderos, estaban asombrados y curiosos también, y para su sorpresa, también pudieron ver varias mujeres entre el grupo. Anteriormente, pensaban que Carona era el único lugar que aceptaba mujeres para unirse a las fuerzas del imperio, pero ahora, estaban contentos de ver que Weimar era bastante similar a ellos también en este aspecto. Bienvenidos a Weimar, estimados invitados. El rey Landon Barn nos había enviado a ver cómo estaban todos ustedes. Él humildemente pide saber sus horarios, para poder organizar un momento para reunirse con todos ustedes. Si todos están disponibles ahora, entonces podremos guiarlos hasta Su Majestad, pero si en este momento es inconveniente, aquí estaremos para conocer su disponibilidad al respecto. Todos aquí son invitados de honor de Su Majestad, así que lo que funcione para usted, funcionará también para Su Majestad, dijo Gary con una sonrisa de bienvenida en su rostro.
Anciano Gary, claro que nos vamos ahora. Uf, dijo Santa Claus juguetonamente mientras le daba un codazo en la mandíbula. Durante la última misión, él y Gary se habían unido muy bien mientras navegaban durante un mes hacia Carona. Nuestros horarios no importan, podemos verlo ahora. Sí, nos vamos ahora. Queremos verlo también. No hay problema, estimados invitados. Síganos y suban a este autobús VIP, dijo Gary, señalando un elegante autobús negro que venía detrás de él. De momento, aunque ya se hayan fabricado coches, no saldrán al mercado hasta dentro de unos días. Landon quería organizar una exhibición de automóviles para los ciudadanos para que pudieran conocer mejor los coches. Actualmente, la gente estaba tomando exámenes de manejo usando algunos de los autos fabricados. Entonces, una vez finalizado el Salón del Automóvil, los concesionarios de automóviles se abrirían oficialmente y todos podrían comprar sus propios automóviles y conducir por la ciudad, siempre que tengan su licencia de conducir. Hasta ahora la gente utilizaba autobuses o trenes para moverse rápidamente por Weimar. El autobús arrancó, y después de un rato, finalmente llegaron al castillo más grandioso que jamás habían visto. Todos suspiraron derrotados. Olvídate de Carona, este palacio era probablemente el más hermoso de todo el continente Pino. Borra eso. Lo mejor de toda Earthfilia, y al entrar al edificio principal del palacio, todos pensaron que se desmayarían por las constantes descargas. Un hombre no puede soportar más que lo que soporta, de acuerdo. Todos se pusieron un poco nerviosos porque sentían que iban a encontrarse con un dios vivo. Solo Santa parecía normal. Pasando la impresionante habitación con paredes espejadas, rápidamente entraron en otro gran salón. Hermanito. Como si estuvieran haciendo cola, todos miraron hacia la enorme escalera dorada y vieron 12 figuras descendiendo. Landon llevaba un atuendo blanco similar al de su príncipe azul, mientras que Lucius llevaba uno de color negro y Beri llevaba uno de color azul. En sus atuendos también se podían ver insignias. En cuanto al pequeño Momo, llevaba un traje de príncipe azul. Y Linda llevaba un vestido de princesa rosa. Por otro lado, Madre Kim, Madre Winnie y Grace llevaban prendas de vestir sencillas pero elegantes y de colores que las hacían parecer diosas griegas. Los estilos eran algo similares al atuendo de Megara en Hércules, pero más cubiertos alrededor de la región del pecho, y finalmente, Lucy llevaba un traje blanco de Aurora que la hacía parecer una hermosa reina de las hadas de un reino mítico. El mayor general Josh, Mike y el capitán Trey también estaban allí. Y también vestían sus uniformes militares. Para Landon, todas estas personas eran miembros de su familia, por lo que era mejor para ellos conocer a estos estimados invitados. Por supuesto, Gary también estaba presente, ya que había traído a los invitados del banco. Consejo, consejo, consejo. Mientras los inmortales descendían, todos los que estaban abajo casi se olvidaron de respirar. A sus ojos, estos seres eran definitivamente inmortales. Al igual que el sol, emitían una sensación de tener gente orbitando a su alrededor mientras brillaban intensamente. La brillante y soleada sonrisa de estos inmortales se calentó, mientras los veían acercarse cada vez más a ellos. Justo cuando estaban disfrutando de la gloria de estos impresionantes seres, alguien tenía que arruinar su gloriosa visión. Hermanos, tíos, tías, he vuelto. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 240, Encuentro con el Rey, parte 2. Hermanos, tíos, tías, he vuelto. Mocoso, ¿no ves que no es el momento?, pensó la pandilla mientras veían al descarado Santa correr hacia los inmortales que descendían.
El barón Hamilton tenía ganas de darle una nalgada a ese desgraciado hijo suyo, mientras que Olivia tenía ganas de tirarle los zapatos al idiota. Carmelo y Adrián miraron al techo y oraron por paciencia, mientras los niños enterraban sus cabezas entre sus manos, avergonzados. La duquesa Mina, las otras mujeres, hombres y guardias que la habían seguido también sintieron ganas de golpear a Santa Claus por primera vez. Oye, este punk siempre fue así. Como no conocían personalmente a estos inmortales, no querían que Santa los ofendiera. Por eso estaban algo preocupados, pero después de ver que a los inmortales no les importaba, todos suspiraron de alivio. Uf. Parecía que eran cercanos después de todo. Después de que Santa liberó a Landon de su abrazo de oso. Landon inmediatamente dio un paso adelante para saludar a la pandilla. Bienvenidos a Weimar a todos. Benjamin me ha contado mucho sobre todos ustedes. Soy Landon Barn, ella es mi madre Kim Mobley. Las presentaciones continuaron y ambas partes se presentaron entre sí, y al final, Madre Kim, Madre Winnie, Grace y Lucy se llevaron a las mujeres para divertirse. Mientras la pequeña Momo y Linda llevaron a los niños a jugar en la sala de juegos interior. En cuanto a los guardias reales, les dieron un día libre y les dijeron que hicieran lo que quisieran en Weimar, y finalmente, las únicas personas que quedaron con Landon fueron los hombres. Rápidamente los condujo a su acogedora sala de estudio, ya que sabía que tenían asuntos privados que discutir con él. En nombre de Carona, quiero agradecerles a todos por su ayuda, dijo Carmelo mientras hacía una reverencia. Inmediatamente todos los hombres se inclinaron también. Sin la ayuda de Landon, quién sabe qué otras cosas habría hecho Nopline en el futuro. Con su poder, el hombre podría incluso integrarse al imperio y tomar posesión de él en un futuro próximo. Landon había destruido sus rutas principales en Carona, y por eso, le estarían eternamente agradecidos. Así que hacer una reverencia era lo mínimo que podían hacer. Landon los miró y sonrió. Por favor, levanten la cabeza. Sinceramente, deberíamos ser nosotros quienes nos inclináramos ante ti. He oído mucho sobre Carona y sus excelentes líderes. Por sus principios, actos y sentido de la justicia. Todos ustedes son el tipo de personas a las que el continente Pino debe admirar. Los he admirado a todos durante mucho tiempo, y realmente siento que sus sinceros esfuerzos han convertido a Carona en un imperio extraordinario. Benjamín es mi hermano jurado. Así que si alguna vez él o su gente estuvieran en peligro, haría todo lo posible para ayudar en todo momento. Lo que hice no fue solo por Carona, sino por aquellas personas inocentes, débiles e indefensas, que habían sido arrastradas a la esclavitud. Así que, por favor, levanten la cabeza. Porque hicimos lo que debíamos haber hecho desde el principio. Si realmente quieren agradecernos, podemos dejar de lado esta forma formal de hablar. Nos hace sonar muy distantes, dijo Landon con una cálida sonrisa en su rostro. Una vez que todos lo escucharon, no pudieron evitar sonreír también. Bien, 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 así es como debe ser, exclamó Adrián alegremente mientras palmeaba el hombro izquierdo de Landon. Todos se sintieron orgullosos porque finalmente alguien había elogiado sus largos esfuerzos por cambiar el continente. La gente se reía de ellos por detener la esclavitud, mientras que otros los trataban como débiles, pero este rey inmortal también pensó lo mismo. Por cierto, mientras hablamos, ¿les gustaría jugar al ajedrez? ¿Ajedrez? ¿Qué fue eso? Un rato después, todo el mundo estaba muy metido en el juego. Viejo, estás haciendo trampa. Uy, ¿quién necesita hacer trampa cuando juega contigo? Esta es tu segunda derrota. ¿Estás seguro de que quieres continuar? No lo olvides. Si pierdes, entonces podré conservar 100 base. Hablas demasiado, juega el maldito juego.
Mientras jugaban, Landon comenzó a pensar aún más en el tratado. Según las reglas del sistema, tenía que firmar el tratado en el plazo de 5 meses, pero también tuvo que firmarlo después de ser coronado oficialmente. Por ello, había planeado celebrar el día de la coronación a finales de la semana siguiente, aunque quedaron impresionados por lo que vieron. Personas como Carmelo y Adrián no firmarían un tratado si no supieran cómo vive realmente la gente. La gente vivía en esclavitud, sufría o todo esto era una fachada para engatusarlos. Por eso, durante este tiempo antes de la coronación, Landon quería que Carmelo y los demás vieran cómo vivía la gente y comprendieran mejor a Weimar. La sociedad en sí misma era un negocio. Nadie se asociaría con ninguna marca o empresa si pensara que la marca está realizando actividades turbias en la oscuridad. Después del día de la coronación, Landon esperaría un poco más antes de hacer la pregunta. Durante este período, esperaba que pudieran comprender mejor el estilo de vida de Weimar y su promesa para el futuro. A medida que los hombres jugaban, comenzaron a sentirse cómodos unos con otros. Comenzaron a contar chistes e incluso a burlarse juguetonamente unos de otros. Y pronto se sintieron como viejos amigos. Al final ni siquiera se dieron cuenta de que habían pasado más de 4 horas en la oficina de Landon. Habían jugado ajedrez y también peleado entre ellos en la sala de entrenamiento dentro de la oficina. Se habían unido muy bien durante la pelea. Lo que más les sorprendió fue que todos estos weimardianos eran profesionales en el combate cuerpo a cuerpo. Incluso el inmortal Landon era tan feroz como una bestia cuando trataba con ellos. Adrian no pudo evitar levantar 2 pulgares cuando vio a Landon literalmente levantar a Santa en el aire como el rey en Tekken y lo golpeó con fuerza contra el piso acolchado de espuma. Impresionante. En cuanto a Lucius, había ganado varias veces cuando peleaba contra Carmelo y el barón Hamilton. Pero esta gente seguía volviendo en busca de más palizas. Especialmente el barón Hamilton. Una vez más. ¡Bam! De nuevo. ¡Bam! De nuevo. El barón Hamilton estaba confundido, había visto las manos de Lucius dirigirse a su pecho. Entonces, ¿cómo fue que después de bloquearlo, terminaría tendido en el suelo? ¿Qué técnica de mano fue esa? Descubrió que no era tan flexible como pensaba. Lucius se doblaba en todo tipo de posiciones cuando peleaba. A veces caía al suelo dividido y otras veces actuaba como una grúa. Era como si sus habilidades no tuvieran fin. Adrian observó estas peleas. Y de inmediato evaluó que los hombres aquí eran más competentes que ellos. Ya fuera su rey o sus soldados, todos ellos eran buenos en el combate cuerpo a cuerpo, pero cuando los hombres de Carona luchaban, su postura de combate era siempre la de alguien que sostenía una espada o una daga. No pudo evitar pensar en Landon y sus hombres. ¿Cuáles eran sus métodos de entrenamiento? Y estarían dispuestos a enseñarles también. Landon miró a los hombres que estaban sumidos en sus pensamientos y sonrió. Este era el efecto deseado que esperaba lograr con estas actividades. Ya fuera ajedrez o combate cuerpo a cuerpo. Quería mostrarles las infinitas posibilidades que ofrece Weimar. Con esto, con suerte, estarían más dispuestos a firmar el tratado con Weimar. Ciudad Zilain, Arcadina. Está aquí. Sí, Su Alteza. Este es el lugar. Bien, abre el camino, es hora de terminar con esto de una vez por todas. Gracias por ver, Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido.